Muy buen día tengan todos aquellos que están observando este video. Mi nombre es Carolina Urbina y pertenezco al equipo 5, el cual está conformado por Fernando Garza, Paulina Nájera, Jimena Sánchez y Michelle Flores. Nosotros somos estudiantes de medicina en la Facultad de Medicina y Nutrición de la UJED del estado de Durango. A continuación, presentaremos la no descriminalización y estigmatización desde lo general hasta lo particular, enfocándonos en el aborto. Dicho asunto es un tanto extenso, por lo que intentaremos ser lo más breve posible. Hola, mi nombre es Jimena Sánchez. Como mi compañera ya les había comentado, nos vamos a estar enfocando un poco en el aborto. El aborto, pues, es obviamente un tema muy controversial y tiene debates muy intensos en algunos niveles, ya sea ético, social y en lo legal. Entonces, yo a lo largo de la presentación voy a estar comentando lo que es la despenalización del aborto, también cómo se ha llevado en diferentes países del mundo, algunos argumentos y algunos desafíos que ha llevado despenalizar el aborto, que pues sí es un tema muy importante no solamente para las personas gestantes, considero que también es importante para la construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluso un poco más empática, pero principalmente voy a decir lo que es el aborto. El aborto pues es un procedimiento médico para poder ponerle fin a un embarazo, ya sea no deseado o por diferentes circunstancias que el médico diga que es necesario realizar un aborto. Tiene dos tipos, ya sea un aborto a través de medicamentos o un aborto a través de quirúrgicamente para poner fin. Este sería un procedimiento físico para poder vaciar el útero y ponerle fin al embarazo. También hay dos tipos de abortos. Puede ser espontáneo o natural, que a pesar de que pueda ser un embarazo deseado, por alguna razón el cuerpo simplemente provoca un aborto espontáneo. O el inducido o voluntario, que este puede ser por un embarazo no deseado comúnmente, o porque, pues como ya lo había comentado, el doctor decía que es necesario ponerle fin al embarazo. Puede ver en la diapositiva, al año hay 73 millones de abortos. De estos abortos, 61% son de embarazos no deseados y muertes provocadas por abortos no seguros son al menos 22.000 muertes al año. De esos abortos no seguros, el 97% se estarían practicando en África, en Latinoamérica y el sur y oeste de Asia. Aquí en la imagen que se muestra en la diapositiva, pues estaremos viendo tanto embarazos no planeados como abortos que estarían ocurriendo prácticamente en todos los países, independientemente de los ingresos que estos tengan. A la izquierda podemos ver que los países con ingresos más bajos van a estar teniendo la tasa más alta de embarazos no planeados. Tienen un 93 por cada 1.000 mujeres, mientras que los países que tienen ingresos más altos, pues su tasa se estaría reduciendo con un 34. En el centro serían las tasas de aborto que estarían variando. Los países de ingresos bajos y medios tienen algunas tasas muy similares, tienen alrededor de 38 abortos por cada 1.000 mujeres, y los que tienen ingresos altos, de países con ingresos altos, tienen una tasa muy pequeña de 15 solamente. A la derecha, pues estaríamos observando el porcentaje de embarazos no planeados que terminan en aborto. Curiosamente, los países de ingresos medios estarían teniendo el porcentaje más alto con un 66%, en comparación con los ingresos más bajos que tienen un 40% y altos que son un 43%. Esto estaría pues reflejando, nos estaría mostrando las desigualdades en el acceso de anticonceptivos, de servicios de aborto seguros y factores culturales o legales. En resumen de esta diapositiva, pues aunque los niveles de ingresos pueden influir en estas cifras, los embarazos no planeados y los abortos es un hecho globalmente que requiere políticas públicas inclusivas y también accesos a la salud reproductiva. La no descriminalización en actos médicos es un conjunto de las actitudes y creencias desfavorables que desacreditan o rechazan de alguna manera a una persona o a un grupo por considerarles diferentes. Mientras que no la estigmatización en actos médicos, en este caso como la no descriminalización, son enfocadas en el aborto, y este es un señalamiento negativo hacia una persona o grupo de personas con el fin de insultar, ofender, atacar o incluso someter, justificado por el desprecio, prejuicios y estereotipos aprendidos. Estos dos conceptos anteriores pueden ser generalizados o pueden abarcar
Pueden ser abarcados también por la despenalización en actos médicos, en este caso el aborto. Y este es un tema que tiene implicaciones tanto éticas como médicas e incluso legales. En la ética, pues el aborto plantea un conflicto entre la autonomía procreativa de la mujer y la inviolabilidad de la vida humana. Algunos consideran que la despenalización del aborto favorece la destrucción de embriones y que el aborto refuta el derecho de la vida. Es por eso que desde un punto de vista ético, puede tener consecuencias permanentes tanto en la salud de la madre o incluso puede llegar a la muerte. Y un punto de vista médico, pues el aborto es un procedimiento en el que se interrumpe la vida de uno para salvar a otro o a seres humanos. Sin embargo, la biología y la clínica pueden tener complicaciones, por lo que cada caso es totalmente único. Es por eso que la Asociación Médica Mundial ha declarado que la eutanasia y el suicidio son incompatibles con la ética médica. Ahora vamos a ver los principios bioéticos relacionados con el aborto. Comencemos con los principios bioéticos fundamentales que se deben considerar al discutir el aborto. Primero tenemos la autonomía. Este principio sostiene que las personas tienen el derecho de tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo. En el caso del aborto, se traduce en el derecho de la mujer a decidir si quiere continuar con su embarazo o no. Después tenemos la beneficencia. Este principio exige que los medios actúen en el mejor interés del paciente. En el caso del aborto, se deben considerar no solo los riesgos físicos, sino también los psicológicos y sociales que una mujer podría enfrentar si se le impide abortar. La beneficencia también implica garantizar que el aborto sea realizado de manera segura para evitar complicaciones médicas. Después tenemos la maleficencia. Este principio establece que los médicos deben evitar causar daño en términos de aborto. Esto se relaciona con la necesidad de ofrecer servicios seguros y legales para prevenir el daño físico y emocional que puede resultar de un aborto inseguro. También se puede relacionar con el daño psicológico que puede causar el estigma social y la criminalización del aborto. En cuarto y por último tenemos la justicia. Se refiere a garantizar que todas las mujeres tengan acceso igualitario a servicios de aborto seguro. La discriminación y las barreras económicas o geográficas pueden negar este acceso, lo que genera desigualdad. Además, la justicia se relaciona con el derecho de decidir sin interferencias, especialmente en contextos donde el aborto sigue siendo ilegal o es muy restringido. Ahora abordaremos algunos dilemas éticos que surgen al considerar un aborto. Primero tenemos, ¿cuándo comienza la vida humana? Este es uno de los dilemas más discutidos. ¿Desde cuándo debemos proteger al feto? ¿Es justo hacerlo desde la concepción o se debería esperar hasta un cierto nivel de desarrollo? Este dilema genera tensiones entre el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y la necesidad de proteger la vida fetal. Después tenemos la objeción de conciencia. ¿Es ético que un médico se niegue a realizar un aborto si no está de acuerdo con la práctica por razones personales o religiosas? Este es un dilema ético importante que pone en conflicto la autonomía del médico con los derechos del paciente. Por último, tenemos el impacto social del aborto. Los estigmas asociados al aborto pueden tener consecuencias graves para la salud mental y emocional de las mujeres, lo que plantea otro dilema ético. ¿Hasta qué punto las leyes y la sociedad deben permitir que este estigma afecte la vida de la mujer? Ahora ya para poder comenzar con la despenalización del aborto, principalmente hay que definirlo. La despenalización del aborto estaría implicando eliminar por completo todas las sanciones legales que esto pueda provocar, permitiendo que las personas gestantes puedan acceder a servicios médicos sin miedo a la criminalización. No siempre esto implica que el aborto sea legal, seguro o accesible. A veces solamente deja de considerarse como un delito. Por otro lado, la legalización del aborto, este ya va más allá, a diferencia de la despenalización, porque en la legalización ya nos estaría poniendo el acceso a un reglamento y nos estaría protegiendo el Estado. Entonces, esto muestra que la despenalización sería como el primer paso
pero no siempre sería suficiente para poder garantizar que los derechos de las mujeres y de las personas gestantes sean protegidos. Ahora aquí puse una pequeña línea del tiempo de países que fueron despenalizando el aborto, aunque en algunos se fue restringiendo por el paso del tiempo. El primer país en todo el mundo fue la Unión Soviética, que fue el 18 de noviembre de 1920. La Unión Soviética estaría despenalizando el aborto, permitiéndolo bajo solicitud durante el régimen del Lenin, aunque posteriormente fue restringido por Stalin ya en 1936. Después tenemos a México en el estado de Yucatán el 15 de diciembre de 1931. En Yucatán está permitido en casos de violación y Yucatán sería uno de los primeros pasos hacia la despenalización ya en Latinoamérica. Después tenemos a Islandia el 28 de enero de 1935, que este está permitido bajo ciertas condiciones como alguna razón médica o incluso social, siendo el pionero en Europa. Después tenemos a Japón, que este está legalizado bajo el Economic Protection Law, que estaría permitiendo abortos por alguna razón económica, social o médica, que fue el 24 de junio de 1955. Después tenemos al Reino Unido, que fue el 27 de octubre de 1967. Estaría permitiendo el aborto en Inglaterra, Escocia y Gales, el Abortion Act, con algunas restricciones relacionadas con la salud y el bienestar. También tenemos a Estados Unidos, que este fue el 22 de enero de 1973. La Corte Suprema de Estados Unidos estaría declarando el aborto como un derecho constitucional, aunque ya ahora en 2022 esta decisión fue revocada. Después tenemos a Canadá, 28 de enero de 1988. La Corte Suprema estaría eliminando la prohibición completa del aborto en todo el país, dejando su regulación bajo alguna decisión personal. Después tenemos a Portugal, 11 de febrero del 2007, que este fue despenalizado tras un referéndum nacional permitiendo el aborto hasta las 10 semanas. Después tenemos Uruguay, el 25 de octubre del 2012. El Parlamento estaría despenalizando el aborto hasta las 12 semanas con acceso seguro y gratuito. Después tenemos a Irlanda, el 25 de mayo del 2018, que ya tras un referéndum histórico, el aborto se estaría aprobando la despenalización hacia ya hasta las 12 semanas. Después tenemos a Argentina el 30 de diciembre del 2020, que el Congreso estaría aprobando la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, permitiendo el aborto hasta las 14 semanas. Después tenemos Colombia el 21 de febrero del 2022. La Corte Constitucional estaría despenalizando el aborto hasta las 24 semanas, convirtiéndose en uno de los países con un plazo muy amplio en América Latina. Después tenemos México, que este ya sería a nivel federal. Es el 6 de septiembre del 2023. La Corte Suprema de Justicia estaría declarando inconstitucional la criminalización del aborto. Nos está garantizando un acceso seguro en todo el país. Después de esta pequeña línea del tiempo, pues estaríamos observando que la despenalización del aborto estaría comenzando ya hace más de un siglo con la Unión Soviética en 1920, que estaría marcando un precedente mundial. Desde entonces, pues ha habido muchos avances significativos en ya diferentes países. Cada uno estaría enfrentando retos legales, sociales, incluso culturales. Este recorrido nos estaría mostrando cómo los derechos reproductivos han sido pues una lucha muy constante con logros recientes como Argentina, Colombia y México en América Latina. La situación legal del aborto pues estaría variando considerablemente entre diferentes países. Por ejemplo, en países como Canadá y Uruguay está completamente despenalizado y es accesible para las personas que lo requieran. Por otro lado, en países como El Salvador o Filipinas, el aborto está prohibido, incluso en casos extremos como violación o el riesgo de la vida de la madre. Este contraste pone en evidencia cómo las decisiones legales estarían influyendo directamente en la vida de las mujeres. También vemos como avances recientes que en Colombia en 2022 y en México en 2023, donde algunos movimientos feministas y las luchas sociales han sido muy importantes para poder impulsar cambios en estos países.
El impacto de la criminalización del aborto pues sí tiene consecuencias muy graves, especialmente en contextos donde los servicios de salud son muy limitados. Uno de los mayores problemas que estaría enfrentando sería el aumento de abortos clandestinos e inseguros. Esto representa un 45% de todos los abortos a nivel mundial según la OMS. Contribuye significativamente a la mortalidad materna, que es un problema que podría evitarse con accesos seguros a la salud o a diferentes servicios. Además, criminalizar pues el aborto estaría perpetuando la desigualdad, ya que mujeres que sí tienen recursos estarían accediendo a abortos seguros en otros países, pero mujeres que están en la pobreza pues simplemente estarían enfrentando riesgos que pueden ser mortales. Los argumentos a favor de la despenalización del aborto nos vamos a estar enfocando en tres puntos importantes. El primero sería los derechos humanos, ya que cada persona debería tener autonomía sobre su propio cuerpo e incluso sobre sus decisiones reproductivas. El segundo sería la salud pública, ya que con un acceso a abortos seguros estaríamos reduciendo significativamente diferentes complicaciones dadas por abortos clandestinos o incluso lo que es la mortalidad materna. Y tercero, pero no menos importante, la equidad, ya que las leyes restrictivas estarían afectando desproporcionalmente a personas que están en situación de pobreza, perpetuando pues las desigualdades. Es importante entender que despenalizar no significa promover lo que es el aborto, sino estar garantizando que quien decida interrumpir su embarazo lo haga de una manera segura y que esté libre de riesgos. A pesar de los argumentos a favor que existen, hay diferentes barreras muy significativas que estarían dificultando la despenalización del aborto. Una de las principales sería la influencia de la cultura y de la religión, ya que estarían viendo el aborto como un acto demasiado inmoral. Además, pues existen sectores políticos que son demasiado conservadores y estarían afectando a diferentes avances legislativos que algunas veces pues estos se guían por intereses electorales. También pues está el problema de la desinformación que estaría perpetuando mitos como que el aborto despenalizado aumentará su incidencia, habrá más abortos y lo despenaliza, ¿no? Sin embargo, pues la evidencia estaría demostrando que en países donde ya el aborto es legal, las tasas de aborto incluso pueden ser más bajas gracias a la educación sexual que se da y también al acceso de métodos anticonceptivos. Ahora vamos a explorar cómo ha evolucionado la práctica y la legislación sobre el aborto en México. El aborto ha sido un tema controvertido en México desde la época prehispánica, cuando se permitían prácticas abortivas en ciertas culturas, pero la llegada de la colonización y de la influencia de la moral católica trajeron unas restricciones al respecto. Con el paso del tiempo, el Código Penal de 1931 marcó el inicio de la penalización del aborto en México, permitiendo solo en casos de violación o cuando la vida de la mujer estaba en peligro. En los avances del siglo XXI, en 2007, la Ciudad de México dio un paso crucial al despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la primera entidad en el país en permitirlo de manera legal. En 2021, la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto a nivel federal, declarando que la penalización del aborto era inconstitucional. Sin embargo, aunque el aborto ahora es legal en varias entidades, los desafíos sociales y culturales continúan. Algunos estados siguen resistiéndose a la despenalización, lo que crea desigualdad en el acceso a los servicios de aborto. Tenemos desafíos actuales. En México, a pesar de los avances legales, sigue existiendo una fuerte resistencia cultural y más que nada religiosa que estigmatiza el aborto. Las mujeres en zonas rurales o en situaciones vulnerables a menudo no tienen acceso a servicios médicos seguros, lo que contribuye a la criminalización social de quienes recurren a este procedimiento. Hola, mi nombre es Paulina Dariana Jera Torres y continuaré con el tema. Para empezar, hablando sobre la evolución de la despenalización y la descriminalización del aborto, este va a reflejar algunos cambios sociales, culturales, políticos y jurídicos en distintas regiones del mundo. Continuando con el contexto histórico, este data de los siglos XIX y XX y estos empiezan con las legislaciones que comenzaron a criminalizar el aborto como parte de un movimiento global para regular la medicina. Dentro de estos contextos va a estar un moral y un religioso. Las primeras reformas, estas
es gracias a que algunos países comenzaron a considerar excepciones a la penalización, como eran casos de riesgos para la madre en cuanto al ámbito médico, ya sea tener preeclampsia o alguna complicación médica que pusiera en riesgo la vida de la madre al momento del parto o a lo largo del embarazo. Otra podría ser por violación o alguna malformación o algún síndrome que se detectara en las primeras semanas de la gestación. Las primeras despenalizaciones fueron entre los años 1950 y 1970. Esto empieza en Europa Occidental y la Unión Soviética en 1920, donde fueron el primer país en legalizar el aborto bajo demanda, aunque las políticas variaban con el tiempo. En segundo lugar tenemos los países escandinavos, es de 1930 a 1920, que estos países nórdicos comenzaron a permitir el aborto en algunas circunstancias específicas, como ya lo había mencionado anteriormente, y en Estados Unidos por el fallo de Roe v. Wade en 1973 por la Suprema Corte, que reconoce el derecho al aborto, siendo viable el feto, más bien. Algunos factores que impulsan esta evolución han sido los movimientos feministas, que como a lo largo de estos años se ha incrementado el movimiento y ha logrado bastantes cosas o igualdad entre los dos géneros, que en el movimiento feminista va a visibilizar el aborto como un tema de derechos humanos y de salud pública. Los organismos internacionales como lo es la ONU o la OMS, que han abogado por el acceso seguro al aborto como un derecho reproductivo, y los cambios sociales, donde aceptan la autonomía de la mujer, que ha llevado a debates más abiertos y pues a reformas más legales. Algunos obstáculos persistentes se han tenido son los factores religiosos y culturales, que va a influenciar a los grupos religiosos y a los valores tradicionales, que pues siguen siendo un obstáculo a pesar de los años y de la tecnología, de los avances. Sigue siendo un gran obstáculo o barrera que se pone ante estos temas. El segundo sería la desigualdad de acceso, en donde existen barreras económicas, sociales o geográficas que van a dificultar su acceso, y los retrocesos, como en algunos países que se han endurecido estas leyes, como se pudiera decir de Polonia o Estados Unidos por la revocación del Roe v. Wade. Así que de esta manera concluimos que la despenalización y la descriminalización del aborto va a seguir siendo un tema que pues sigue en constante evolución y que se ha logrado un avance en la mayoría de las personas, pero sigue habiendo otra tanto que sigue con estos pensamientos de pues algo retrógrados, por decirlo así. Y pues esta tendencia global va hacia un mayor acceso, aunque los avances van a variar significativamente, como lo comentaba ahorita, según su religión, el contexto político, geográfico o en cualquier otra situación que se encuentre. Hola, yo soy Michelle Flores y voy a presentar el impacto en la estigmatización del aborto con sus propuestas bioéticas y desafíos. Bueno, pues la estigmatización del aborto es un fenómeno complejo que implica juicios negativos y actitudes de rechazo hacia las mujeres que recurren a este procedimiento, así como hacia los profesionales de la salud que lo realizan. Esta estigmatización tiene consecuencias profundas tanto a nivel individual como social y plantea importantes desafíos éticos en la práctica médica. Bueno, seguimos con el impacto de la estigmatización del aborto. Como primer punto tenemos condiciones psicológicas y emocionales de las mujeres. Bueno, pues la estigmatización puede generar sentimientos de culpa, vergüenza y aislamiento de las mujeres que han decidido abortar, incluso cuando el procedimiento es legal y realizado dentro de un contexto médico adecuado. La presión social y moral puede empeorar su salud mental y dificultad en su recuperación emocional. Como segundo punto tenemos el acceso limitado a servicios de salud. Las mujeres pueden sentir miedo o vergüenza de buscar atención médica, lo que puede llevar a que el aborto se realice en condiciones inseguras, aumentando el riesgo de salud y vida. La estigmatización puede hacer que algunos profesionales de la salud se nieguen a realizar el procedimiento, lo que reduce el acceso a servicios adecuados. Como tercer punto tenemos la discriminación y violencia obstétrica, pues las mujeres que se realizan un aborto, especialmente en contextos donde el aborto sigue siendo un tema controversial
o ilegal, pueden ser objeto de discriminación, estigmatización e incluso violencia en los centros de salud, tanto por parte de profesionales de salud como de la sociedad en general. Y como último punto tenemos el reforzamiento de desigualdades sociales. La estigmatización del aborto afecta particularmente a mujeres de contextos sociales, económicos y culturales vulnerables, quienes pueden enfrentar mayores obstáculos para acceder a servicios de aborto seguro, mientras que las mujeres de clases sociales altas suelen tener acceso a opciones más seguras y discretas. Continuamos con los desafíos bioéticos relacionados con la estigmatización del aborto. Primero tenemos los conflictos de valores y creencias. Uno de los mayores desafíos bioéticos es el conflicto entre las creencias personales, religiosas y culturales de los profesionales de la salud y los derechos reproductivos de las mujeres. Esto puede generar tensiones en el momento de proporcionar atención médica adecuada, ya que algunos médicos se niegan a realizar abortos debido a sus convicciones personales, lo que plantea interrogantes sobre el derecho del paciente a recibir atención y el derecho del profesional a ejercer su conciencia. Como segundo tenemos autonomía y derechos reproductivos. La autonomía de la mujer para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su salud reproductiva está en el centro del debate bioético. La estigmatización puede limitar esta autonomía al generar barreras emocionales, psicológicas y sociales que dificultan que las mujeres puedan ejercer sus derechos reproductivos de manera plena. Tercero tenemos la justicia social. La estigmatización del aborto también está vinculada con cuestiones de justicia social, ya que las mujeres con menos recursos, acceso a la educación y servicios de salud suelen enfrentarse a mayores dificultades para acceder a un aborto seguro. Esto plantea un desafío para garantizar la igualdad de derechos para todas las mujeres, independientemente de su contexto socioeconómico. Como último tenemos el bienestar de los profesionales de la salud. Los médicos que realizan abortos en un contexto de estigmatización pueden experimentar tensiones éticas y emocionales, lo que puede afectar su bienestar y su capacidad para ofrecer atención adecuada. El estigma también puede generar un entorno profesional hostil, lo que podría desalentar a los médicos a especializarse en este tipo de procedimientos. Como último tenemos las propuestas bioéticas para abordar la estigmatización del aborto. Como primero tenemos defender la autonomía y los derechos reproductivos de la mujer. La bioética debe priorizar la autonomía de las mujeres, asegurando que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva sin temor o al juicio o a la discriminación. Es fundamental que los derechos reproductivos sean reconocidos como derechos humanos universales. Como segundo tenemos formación y sensibilización de los profesionales de la salud. Los médicos, enfermeras y otros profesionales deben recibir información en bioética, en particular en cuestiones relacionadas con la autonomía, los derechos reproductivos y la reproducción del estigma asociado al aborto. La sensibilización sobre los efectos negativos del estigma puede ayudar a crear un entorno de respeto y cuidado. También tenemos que garantizar el acceso a servicios de aborto seguro. Los sistemas de salud deben garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios de aborto seguro y legal sin enfrentar barreras físicas, emocionales o sociales. Esto implica no solo la disponibilidad de procedimientos médicos seguros, sino también un enfoque de atención psicológico y emocional. Siguiendo con las propuestas bioéticas para abordar la estigmatización del aborto, tenemos también la protección legal y ética para los profesionales de la salud. Si bien es importante que los médicos respeten sus creencias personales, es igualmente fundamental que el sistema de salud garantice que a todas las mujeres tengan acceso a la atención que requieren. Esto implica la creación de mecanismos que permitan a los médicos que se oponen al aborto derivar a sus pacientes a otros profesionales sin poner en riesgo la atención. También tenemos desestigmatizar el aborto a social nivel y cultural. Es necesario trabajar en la estigmatización del aborto en la sociedad en general, promoviendo una comprensión más amplia y respetuosa de los derechos reproductivos. La educación pública sobre el aborto, sus razones y sus implicaciones éticas pueden contribuir a reducir el estigma y fomentar un entorno más comprensivo y libre de juicio. Y por último tenemos el apoyo integral a las mujeres. Además de garantizar un acceso seguro al aborto, los sistemas de salud deben proporcionar apoyo psicológico y emocional a las mujeres antes, durante y después del procedimiento, con el fin de mitigar los efectos de la estigmatización y ofrecer una atención más compasiva.